autito tendría que haber sido registrada en la basura no entregada. Ya, entonces toda administración tiene que registrar de manera separada la basura que se ha entregado y la que no. Para ello, bueno, entonces el carro acá era lo más principal, lo más importante. Que tenía que hacer este carro tenía que guardar la información siguiente, ¿no? Tenía que tener una información para decidir si es que cuánta basura se habría recogido, tiene que tener la capacidad de recojo, tiene que indicar si es que entregó o no entregó la basura recogida, ¿no? Y por otro lado, tiene que indicar si ya está lleno el carrito para seguir recogiendo basura o no. Y debería recordar cuál ha sido el último recojo entregado. ¿Ya? Entonces, esto es bien importante porque no es lo mismo la basura entregada de la basura no entregada. ¿De acuerdo? Entonces, acá lo que es la cuestión de un objeto carro, que la única información con la que nosotros vamos a contar para instanciar un carro va a ser su capacidad, ¿no? Entonces, la capacidad se va a definir con este dato que estamos dando como entrada, que es C. Por defecto, el carro no ha entregado basura, ¿no es cierto? Y por defecto, la basura recogida también es 0. Obviamente, la última basura recogida también va a ser 0. El carro no va a estar lleno, eso también es falso, ¿no? Ok, entonces cuando nosotros queremos cargar basura al carro basurero, entonces, ¿qué me van a dar? Un volumen de basura que estoy intentando cargar, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que yo tengo que ir a averiguar? Si el carro todavía no está lleno. ¿Ya? Si el carro no está lleno, entonces vamos a intentar poner esa basura en el carro, ¿correcto? Y lo que vamos a hacer es indicar cuánto de basura se ha recogido. Si es que la basura que estamos queriendo recoger, fíjense, la basura que hemos recogido, más esta basura que estamos pretendiendo recoger, es menor o igual que la capacidad del carrito, entonces tranquilamente lo que hacemos es recoger toda esa basura, ¿no es cierto? Y a nuestro reporte de indicarle que hemos recogido basura, le tendríamos que agregar que hemos recogido todo el caudal de basura que estábamos tratando de cargar al carro. Pero en caso de que nosotros no tengamos esa capacidad para recoger todo el caudal, esto me daría no, falso, esta condición. Entonces, ¿qué nomás vamos a ir a recoger? Vamos a ir a recoger lo que se pueda, ¿no es cierto? Que vendría a ser el caudal que estamos queriendo recoger, que es B, menos lo que queda de espacio para recoger en el carro, ¿no? Ni bien nosotros tenemos eso, obviamente este carrito acaba de llenarse, la basura recogida sería equivalente a la capacidad. Deberíamos encender nuestra bandera para decir que el carro está lleno y aquí nosotros deberíamos, además de decir que hemos recogido tanto de basura, reportar que el carro está lleno. Listo, eso sería cargar el carro con esta cantidad de basura que es B, ¿ya? Cumpliendo todas las restricciones que tenía el problema. Entonces, ¿cuándo dejaba de cargar el carro? Cuando el carro ya estaba lleno, ¿no? Eso. Ok, cuando se quiere ir a cargar o a entregar la basura al botadero, te decía, ¿no es cierto? Tienen que mandarte un dato que te diga si el botadero está abierto o está cerrado. Entonces, acá vamos a recibir un dato de entrada que signifique si el botadero está abierto. Entonces, si el botadero estaba abierto o no, eso dependía, ¿no? Si estaba abierto, teníamos que decirle que el carro va a vaciarse, ¿cierto? Y el último recojo de basura va a ser la basura recogida, pero van a fijarse que este es solamente memoria, ¿cierto? Tiene que acordarse
cuánto es la cantidad de basura que has recogido la última vez y esa basura recogida la tengo que tirar, ¿cierto? En el botadero la tengo que entregar, por lo tanto la basura recogida es 0. Pero antes de decirle eso, pues yo tengo que acordarme cuál fue el último recojo. Y mi bandera de si he entregado o no la basura se debería encender. ¿Ya? Bueno, cuando nosotros le pedimos cuánto de basura has recogido, eso va a depender, ¿cierto? Si se ha entregado la basura que se ha recogido, entonces la cantidad de basura que se ha recogido es el último recojo. Pero si no se ha entregado, la cantidad de basura recogida va a ser la basura recogida. Correcto es. Y esto solamente me permite acceder a la bandera que me indica si es que este carrito entregó o no entregó la basura. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú registras, fíjense, un carro en la administración, básicamente eso es lo que pregunta, ¿no? Si el carro ha entregado, entonces va a ir a la basura que se supone que ha entregado, va a estar registrada en el último recojo y eso lo va a añadir al volumen de basura entregada total de la administración. Pero si el carrito no logró entregar la basura, entonces la basura que tiene recogida aún en el carro la vamos a poner como volumen de entrega o basura no entregada en total. Eso básicamente era, ¿no? El examen. Lo único que había que tener cuidado eran las condiciones que te pedían que respetes a la hora de implementar el carrito, ¿no? Y cómo se condicionaba el comportamiento de este carro. Esa era la pregunta de desarrollo. Teníamos, por otro lado, preguntas ¿qué se llama? Teníamos preguntas a ver, nos vamos a venir por acá. Teníamos algunas preguntas de ejecución, ¿ya? Y esas preguntitas, bueno, eran sumamente sencillas. Había que ejecutar, ¿no es cierto?, los procesos para ver qué te generaban como resultados. Y, ahorita me estoy poniendo a pensar. Tenemos exámenes en intro. Tenemos el primer parcial 2021. Esta era, ¿no?, la pregunta que te pedían calcular. Y básicamente esto la hemos traducido a lo que era esta es la primera, ¿no? Que tenías este misterio y básicamente tenías que decir que te entregaba el programa, ¿cierto? Cuando ejecutabas para las entradas que te pedían. Entonces, por ejemplo, ese es uno de los códigos y básicamente tenías que te entregaba esto, ¿no? 117.89 era una de las respuestas correctas. En el otro misterio era este misterio, ¿no? Era similar al otro, solamente que ejecutando te iba a generar otro resultado. Genera 8.6. Entonces depende de qué pregunta les ha tocado y era el otro misterio, ¿no? ¿Ya? Entonces había que evaluar la llamada al proceso misterio, considerando, ¿no?, los valores de entrada que tenía. En este caso, a ver, para el tercer caso, nosotros tenemos esto y ejecutamos y el resultado te tenía que salir 12.8. Entonces, esas eran las respuestas a esa pregunta de comprensión de código, que eran ejecuciones, ¿no? Tenías que, dado un valor de num1, num2, y haciendo los mensajes, ¿no?, a los procesos mágicos, tenías que indicar cuáles eran las respuestas que se obtenían, tanto para la primera llamada como para la segunda llamada, ¿no? Bueno, la otra pregunta, que era la de los conceptos, también era sencilla.
porque tú tendrías que ir completando, ¿no? Eso vamos a ir verificando con los exámenes que tiene para ir viendo qué es lo que nosotros tenemos en sus hojas de examen. Ya, básicamente esa era compleción. Y lo que era comprensión de modelamiento orientado a objetos utilizando encapsulamiento y el concepto de abstracción para poder analizar un problema bajo un contexto de observación. Entonces, los objetos se tenían que modelar de acuerdo a algún contexto, ¿no es cierto?, de observación específico. Y como la pregunta decía, completar el modelo, ¿no es cierto?, el análisis de las características esenciales atribuibles y de comportamiento. No se te pedía implementar, ¿correcto? Eso decía, no necesitas implementar. Lo decía muy clarito en el enunciado. ¿A qué se refiere implementar? No había que definir los métodos. Lo que sí había que hacer es escribir de manera no ambigua qué se supone que se llamaba el método, qué se supone que me generaba como resultado, qué se supone que esperaba como datos de entrada. Ya ese proceso había que hacerlo, pero no había que implementar, correcto, el método en sí. Ok, básicamente ese era el examen. Pienso que el examen estaba bastante sencilla, bastante realizable para el tiempo que han tenido. Y lo que hay que hacer es analizar bien, ¿no?, las condiciones que te daban en el problema para poder plantear una solución correcta. Si bien es cierto, no hay que complicarse suponiendo que esto, suponiendo que aquello, pues tampoco hay que simplificar demasiado las cosas por tratar de resolver el problema rápidamente. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿El código del examen? No, no creo. ¿Ya? Voy a ver los códigos de cada uno de ustedes para ir revisando porque lo que les acabo de mostrar es una alternativa de solución, ¿cierto? Y es correcta considerando todas las condiciones que estaban en el enunciado. Como siempre les he dicho, cada persona puede tener su propia perspectiva de la solución correcta, pero lo que jamás hay que dejar de lado es el enunciado, primero, que me permite establecer, ¿no es cierto?, una alternativa de solución y me permite también establecer un contexto en el cual nosotros vamos a cranear una solución. Entonces, todos deberían resolver el problema para un escenario específico, otorgando los mismos resultados. Ahora, el cómo obtienes los resultados, eso puede ser variado. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra consulta? Ingeniera, el primer ejercicio puede volver a explicar, por ¿Cuál favor. era el primer ejercicio? Es que depende de qué era tu examen. Los ejercicios De estaban barajados aleatoriamente. número misterio ese. Pero eso es solamente hacer una ejecución, ¿cierto? Sí, es que A en ver, vamos. algunos de nosotros, o bueno, a mí, por ejemplo, decía la pregunta, dado los siguientes métodos en una clase y no aparecía nada, pero no sé, tal vez Como algo que no me gusta. aparecía nada. Sí aparecía, pues serías el único que no te decía que era. Se supone que estos métodos deberían salirte. Ay, No, está así en mi examen, le puedo compartir pantalla si quiere. no, pues no, es imposible. Yo he hecho las preguntas. Tendrías que haber recargado la página, retroceder, avanzar. Lastimosamente no puedo estar al lado de cada uno, ¿verdad? Entonces tienen también ustedes que
Si te dice los siguientes métodos, hay pues siguientes métodos. ¿Correcto? Y serías el único que me está reportando eso después de que después de que el examen ya ha pasado. Era una de 3 alternativas. A ver qué te iba a salir. Te iba a salir algo así, te salía. O sea, en el Moodle te iba a salir solamente esto. Estos dos métodos, ¿no? Misterio y mágico. Y te decían, a ver, ¿qué te va a salir? Ejecuta tu programa, tu misterio, cuando NUM era 3, creo. NUM 1 era 3, NUM 2 era 7, me parece. Y había que hacer estas llamadas, ¿no ves? Esta y esta otra. ¿De acuerdo? Eso estaba en Moodle. ¿Cuál es el resultado de ejecutar o de enviar un mensaje al proceso así? El reporte, cuando reportes una cadena, y esto ustedes tienen que haberlo ido a averiguar, les pedí que hagan averiguación de operadores en los lenguajes en el lenguaje que estamos llevando, y el más es un operador de concatenación cuando se trabaja con cadenas. Sí, lo hemos usado más de una vez. Algunas veces me han dicho que es \n, ¿no es cierto? Para que se muestre bonito, supuestamente, nuestros reportes. Le aumentábamos cosas. Ya, el operador más tiene varias significancias, ¿no? Cuando sus operandos son números, suma. Cuando uno de sus operandos es cadena, concatena. Y eso está en lo que es la descripción del operador más. Entonces, de este ejercicio que tenemos aquí de ejecución, había 3 opciones, ¿no? Y las 3 te daban, obviamente, resultados diferentes, ¿no? Para los mismos valores NUM 1, NUM 2. ¿Por qué? Porque los cuerpos o los métodos eran diferentes, ¿no? Básicamente, había que ejecutar o había que hacer una corrida a mano muy sencilla. A ver, en este caso, nos vamos a ir, solamente voy a hacer uno. ¿Qué te decía en el examen? NUM 1 es 3, ¿cierto? Y lo que nosotros queremos es saber cómo se ejecuta, dice este procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es y esto lo hemos hecho cuando estábamos haciendo estructuración de cerebro, ¿no? Entonces, ¿qué te dice? Tenemos los valores para NUM 1, es 3, dice, ¿no es cierto? NUM 1 es 3, así te decía, es 3. NUM 2 es 7. Y tú tenías que indicarme cuál era el resultado de estos mensajes. ¿Qué pasa si yo le mando este mensaje? Le digo misterio, ¿ya? Como les digo, no es el único, ¿no? Habían 3 versiones de esto. NUM 1 con 9, ¿cierto? Por un lado. Y por otro lado, teníamos que hacer el misterio, dice, de la llamada al misterio con el valor de dato de entrada, NUM 2, ya dice NUM 2 módulo 5, y todavía hay gente que me ha preguntado, ¿no ve qué es ese módulo? O sea, ¿qué nos pasa, chicos? Hemos estado haciendo cositas en clases, ¿no es cierto? Sacando módulo y demás, y hay que ir a averiguar cómo se representan los operadores en los lenguajes de programación que hayamos decidido utilizar. Entonces, una llamada era misterio,
num1 con 9. Y la otra llamada era misterio, ¿cierto? Era misterio. Dice a misterio con, teníamos num2, módulo 5, ¿ya? Y el otro parámetro era 1 más num1 multiplicado por 2, ¿cierto? Es 0. Entonces nosotros sabemos que este procedimiento misterio, fíjense, es un procedimiento que además hace uso de otro proceso, ¿no? Y esto también ya lo hicimos en clases, ¿correcto? Entonces este es mi misterio, ¿no? Entonces veamos, esta primera ejecución del misterio que me tendría que dar. Entonces aquí yo le digo num1 cuánto vale en esta ejecución acá. Dice num1 valdría 3, ¿correcto? Y num2 en esta ejecución vale 9. Entonces esto viene así cuando se ejecuta la llamada, ¿correcto? Y luego hay que hacer las instrucciones nomás. Te dice num1 va a ser a mágico de num1, num2. Bien, ejecutamos entonces. Aquí le digo mágico de num1. ¿Cuánto vale num1 aquí? 3. Y num2, ¿cuánto vale num2 aquí? 9. ¿Cierto? Eso va a ser num1. Te dice, ¿no? Num1 va a ser eso. ¿Ya? Entonces, al terminar, fíjense, esto, mágico, decimos mi mágico, entonces aquí dice mi num1 cuánto es. Mi num1 es 3, ¿cierto? Y mi num2 es 9. Este es el mágico, pero este es este. Aquí, ¿qué necesitamos? Acá necesitamos además un auxiliar. ¿Correcto? Nos vamos a abrir espacio. Y dice aquí requerimos un auxiliar, una variable de salida, ¿no ves? Este es mi mágico que me va a generar un resultado entero que va a estar en auxiliar. No, mentira. Mi resultado es num2. Entonces, auxiliar, ¿qué cosa es? Es una incógnita parcial, ¿correcto? Entonces, aux, ¿cómo se calcula? Num1 más num2. Esto es 2. ¿Cierto? Está ahí. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Me dice este ya acabo de hacer. Y num2, dice, se calcula como num2, agarro a 9 le sumo. Aux por 2. Aux, ¿cuánto vale? 2. Más 2, ¿cuánto es? O por 2, ¿cuánto es? 24. ¿Cierto? Eso sería num2. Entonces, ¿cuánto tiene ahorita num2? Num2 tiene 33. ¿Cierto? Eso agarra y me lo devuelve como resultado de este mágico. Fíjense, y este mágico le estábamos asignando el resultado a num1. Num1 es mágico así. Entonces, num1 es 33. ¿Cierto? ¿Cómo va a cambiar este num2? Dice, este num2 dice que va a cambiar con el resultado de ser mágico. ¿Ya? Vamos a volver a llamar a mágico. Pero en esta ocasión le vamos a llamar al revés, con 9,3. ¿Cierto? Entonces, en esta ejecución de mágico, fíjense, mi num1, siempre en orden, ¿no? Mi num1 va a ser 9, mi num2 va a ser 3. Vamos a definir este auxiliar, ¿correcto? Mi auxiliar dice que se genera como la suma de estos, ¿ya? Y mi num2 dice va a ser a 3 más el auxiliar multiplicado por 2. Esto sería 24, ¿no? Al final, mi num2, ¿cuánto va a ser? 27. Entonces, este resultado se devuelve aquí. ¿Este cuánto cuesta? 27. ¿Correcto? El resultado de este procedimiento, ¿cuánto es? 27. Ah, no, falso. Este está mal. ¿Por qué está mal este resultado? Muy mal.
Porque aquí cuánto ya vale num 1. Esto está malísimo, mal. A ver, aquí dice, me va a mandar, o mágico, me va a mandar num 2. Esto primero, mi num 2, ¿cuánto vale? 9. Y aquí me van a mandar num 1, pero mi num 1, fíjense cuánto vale, 33. Y ahora sí, este es 9, este es 33. Mi auxiliar va a ser la suma de estos dos. Esto es 42. ¿Estamos bien? Mi num 2 dice que es igual a 33 más 42 por 2. Esto es 84. Y no es cierto, esto hacemos 7. Sumamos ese con ese y me da 117. Ahora sí, este es mi num 2, 117. ¿Está bien? Eso era esta ejecución. No me he fijado que era. ¿No? Entonces te dice la primera ejecución que me debería salir. Me debería salir, a ver, vamos a ver. La primera ejecución me debería salir 117. ¿Ya? Entonces hacemos, correcto, 117. Y la segunda ejecución es esta, ¿no es cierto? Misterio. Esto lo escribiremos aquí en la otra pizarra. La segunda ejecución dice que es misterio. Decía de num 2 módulo 5. Num 2 módulo 5. Y teníamos uno más número 1 por 2. ¿Cierto? Cuando nosotros sabemos que num 1 es 3, num 1 es 3 y num 2 es 7. ¿Correcto? Ok, teníamos que ejecutar este misterio. Entonces aquí fíjense, el número 1 de misterio era esto, ¿no es cierto? El num 2 de misterio era esto. ¿Cuánto vale num 2? 7. 7 módulo 5, ¿cuánto es? 2. Num 1, ¿cuánto vale? 3. 6 más 1, eso es 7. Eso entraba a misterio. Correcto, a mi num 1 dice a su vez iba a ser igual, esto era igual, dice, ¿ok? A la llamada a mi proceso mágico. ¿Qué le mandábamos como datos de entrada? Le mandábamos lo que tiene num 1, que es 2, y lo que tiene num 2, que es 7. Correcto. En mi mágico, ¿qué teníamos? Acá teníamos num 1, se iba a establecer con 2, el primer valor acá. Num 2 se establece con 7, ¿ya? Ni bien entramos acá, tenemos esta variable auxiliar, ¿no? Que es una incógnita intermedia, el false. Mi aux, ¿cómo lo íbamos a definir? Num 1 más num 2, 9. Y mi num 2 dice que se iba a definir con el valor de num 2, que es 7, más el auxiliar por 2, que es 18. Entonces mi num 2 ahorita valdría 25. Este valor se devuelve acá, ¿correcto? Entonces mi num 1, ¿cuánto vale ahora? 25, ¿no? Ahora me dice, mi num 2 dice que va a ser equivalente a la llamada al proceso mágico. Pero en esta ocasión, ¿qué le vamos a mandar? Le vamos a mandar, dice, el valor de num 2, 7. El valor de num 1, pero num 1 ahorita ya vale 25. Está así. Entonces, en esta llamada, mi num 1 vale 7. Mi num 2 vale 25. Mi auxiliar aquí es igual a 32. Correcto, por esto. Mi num 2 dice que va a ser equivalente a 25 más 32 por 2, sería 64. Esto sería 9, 8, 89. Entonces, esto me devuelve aquí. Entonces, num 2 vale 89. Y al terminar este proceso, este es el resultado, ¿cierto? 89. Nos fijamos acá cómo está. Nos venimos a ver en terminar.
Y sí, sale 89. Correcto, era solamente hacer funcionar esto con los valores. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando habíamos hecho el ejercicio del cuadrado? Ese rectángulo que querían saber el punto central del rectángulo, dado que me dan dos puntos de las esquinas opuestas. Habíamos hecho esto, ¿no es cierto? Habíamos probado. ¿Qué pasaría si el punto valdría esto? ¿Qué pasaría? Esto me daría, está mal porque no debería darme. ¿Recuerdan? Eso es lo que se hace acá. ¿De acuerdo? Los constructores, por definición, no son una característica atribuible a cada tipo de objeto. Es un mecanismo y es un tecnicismo para poder construir objetos, ¿no es cierto? Que se le atribuye en términos JDK a la clase, ¿ya? Pero así como una característica funcional que le pertenezca al objeto, un constructor no es. ¿Ya? ¿En cuál parte me dices, José Roberto? Tengo una duda sobre una línea de código que aparecía en el examen. Me confundí un poco donde decía poner reporte más, se obtuvo este valor. ¿En cuál parte del examen? En la parte donde aparece administración y los carros basureros. Pero eso es lo que yo he hecho. Sí, esa parte me confundí, no lo entendí bien. O sea, el reporte no saldría, no aparecería como el valor del reporte inicial más la frase se obtuvo este valor. Mm, a ver, ¿en cuál parte? ¿En cuál parte? En el método cargar, en el else. ¿Aquí? ¿Aquí? Sí. A ver, mi reporte, fíjense, es una cadena, ¿no es cierto? Entonces, esta cadena que me va a generar como resultado de cargar, este es un reporte, ¿ya? A ver, tengo dos opciones que me genere esa cadena. Esa cadena se puede generar así. Oh, ya no me deja. Vamos a construir un nuevo chat. ¿De acuerdo? Vamos a venirnos acá. Mm. A ver, lo que se hace acá, fíjense, es esto. Este procedimiento que tenemos de carga, y estaba en el examen que decía cómo tenía que comportarse, ¿cierto? Estaba descrito en el examen, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este procedimiento cargar, ¿qué me genera como resultado? Este cargar me va a generar como resultado, como entrada tenemos B, ¿no es cierto? Que es una basura que va a entrar. Y mi salida, fíjense que iba a ser viva, iba a ser un reporte, que es de clase cadena. Básicamente eso era, ¿no es cierto? Mi reporte tenía dos opciones de ser, fíjense, mi reporte podía decirme carro lleno, ¿ya? O podía decirme se recogió
Se recogió, ¿cierto? Basura. Y teníamos que decir cantidad, correcto. Y aquí teníamos que ponerle cantidad. Y aquí teníamos que ponerle la cantidad de basura que habíamos recogido, correcto, aquí. ¿Entiendes eso? Sí, Lice. Ya. Entonces, hasta acá, fíjate, si el carro no está lleno, entonces el mensaje siempre va a empezar con esta leyenda. Se recogió basura cantidad. Lo que no sabemos todavía es cuánto has recogido, ¿cierto? Entonces, si la capacidad del carro, considerando la basura ya recogida por el carro, puede recoger todo el caudal de basura, entonces fíjate, a mi reporte, que era se recogió basura cantidad, aquí le iba a sumar el valor B. Como les digo, cuando yo acá ese valor de B, supongamos es 10, entonces aquí ¿qué me iba a sumar? Me iba a sumar 10. Y todito esto lo iba a convertir en una cadena. El operador de la suma oficia de un operador de concatenación. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que está a continuación del reporte más algo, todito esto lo va a volver en cadena. Fíjense, este 10 lo ha vuelto como cadena. Eso haría acá. Y en el caso de que esta basura todavía se podría recoger en el carro debido a que no hemos excedido su capacidad de carga. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos? Sí, Lice. Sí. En el ELSE, ¿qué vamos a recoger? Fíjate, en el ELSE ya no es verdad que vamos a recoger todo el caudal de basura. A ver, si supongamos era 10, y aquí me dice, ¿no es cierto?, que mi basura que he recogido más 10 no es menor o igual que la capacidad, quiere decir que puedo recoger basura porque el carro todavía no está lleno, pero probablemente no voy a recoger toda la basura. Entonces, ¿cuánto de basura voy a recoger? Supongamos que solamente se puede, mi capacidad, a ver, vamos a decir, la capacidad, por ejemplo, de ese carro, que sea 30, ¿ya? Y nosotros sí hemos recogido basura, el carrito ya ha recogido basura 25. Entonces, ¿cuánto nomás se puede recoger? Porque aquí la pregunta que se hace es la basura recogida 25 más 10. ¿Es menor o igual que la capacidad? No me dice, entonces se viene acá. ¿Correcto? Entonces, ¿cuánto de basura yo puedo recoger? Puedo recoger, fíjense, 10, dice, menos la capacidad, menos la basura recogida, menos la capacidad, menos la basura recogida. ¿Correcto? Y todo esto, fíjate, está entre paréntesis para que se haga primero eso. Recuerden que los paréntesis en expresiones, esta es una expresión, ¿ya? Que me va a generar al final una concatenación. Pero ni bien yo pongo paréntesis, esto me altera el orden de evaluación de la expresión. Entonces, primero voy a evaluar esto. ¿De acuerdo? Voy a obtener el resultado de esto, que vendría a ser 10 menos 5. Por lo tanto, este es 5. Fíjense, he calculado 5, ¿no? Y ese 5 se va a pegar aquí. Y me va a decir, se recogió basura en cantidad 5. Eso es. ¿De acuerdo? Y luego me va a decir, fíjate, y luego me va a decir encima, le aumenta esto más, carro lleno. Lo voy a poner. ¿Cierto? Porque el carro de veras ya está lleno. Entonces, todo este reporte me va a sacar cuando sea el ELSE de esta condición. ¿De acuerdo? ¿Cuánto nos recoge? Me has dicho que yo recoja 10, pero ¿cuánto nomás hemos recogido? 5, porque ya no había espacio, ¿no? ¿Ve? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lice. Ya le entendí. Bien. Entonces, los operadores, cuando tú aprendes expresiones, y esto era una tarea que les dije, no me vayan a averiguar qué operadores hay. Hemos revisado algunos rápidamente, y siempre cuando aprendes un lenguaje de programación,
Lo primero que tienes que hacer es ir a averiguar esas cosas básicas, ya, operadores. Y ahí te dice que el operador de la suma, por ejemplo, esta suma, tiene tiene varios comportamientos, le diremos, o tiene varias aplicaciones, ¿no es cierto? Cuando yo a la suma le doy un número y otro número, ¿qué va a hacer? Va a sumar. Pero cuando yo a una suma le doy una cadena y cualquier otra cosa, entonces eso que va a hacer va a concatenar. ¿Ya? Eso es lo que hace. Y si es que uno de los operandos, por ejemplo, no es una cadena, entonces ese valor lo va a convertir a una cadena. Entonces, si es un número, por ejemplo, si es 10, ¿cierto? Si nosotros hacemos esto, fíjense, esto más 10, esto te va a generar la cadena 10, que es bien diferente. Este es número y este es cadena. Ya eso es lo que hace este operador más. El más es un concatenador. ¿De acuerdo? Ya hemos estado manejando en los reportes que hemos hecho en clases. En el examen me han preguntado qué es módulo, qué cosa, o sea, se supone que hemos utilizado ese símbolo, ¿no es cierto? Que es el módulo. Y es una operación matemática aritmética válida dentro de lo que es la definición de expresiones, ¿cierto? El módulo es un operador aritmético válido. ¿Ya? Muy poco usado, es verdad, muy rara vez en colegio tal vez lo utilizan, pero en computación y para resolver algunos ejercicios es muy importante saber el concepto de residuo. ¿Alguna otra duda? Le hice una consulta respecto a mi persona. Le dije que se me cortó por mi zona la luz. Vamos a No sé hablar, si... Damaris, te he dicho que vamos a hablar, no es el momento. ¿Ya? Ah, ya, ya, ya. Ok. ¿Alguna otra consulta, chicos? Dije entonces, en mi caso, yo que no me aparecían los métodos, ¿es culpa de mi internet igual o...? Sabes, yo no puedo yo verificar ni certificar que eso te ha sucedido. De ¿Ya? hecho, ahorita me he entrado al módulo y sigue así, no están los métodos. O sea, en revisión está mi examen y no aparece ningún método. ¿Cuál es tu nombre? Apasa, Callapa, Mauricio. El primero. Ah, así está tu examen. Sí, pero ahorita yo estoy igual con esa ventana y no hay nada. Claro, no te va a dejar entrar porque ya el examen ha pasado. Obvio, no te va a dejar entrar. Sí, claro, pero lo puedo ver en revisión y no me aparecen esos métodos. Está, pues yo ya estoy viendo tu examen. Solo me Estoy en aparecen revisión. esos guiones punteados. ¿Cuáles guiones punteados? Los de ahí abajo solo me aparece eso y de ahí para abajo. Lo de arriba nada. Estos eran los métodos. Esa es la pregunta que te ha tocado Sí. y yo estoy viéndola, ¿ves? Entonces, ¿eso es un error de mi internet? O Es un error tuyo, pues, ¿cómo te has inventado estos valores si no sabes qué métodos hay? sí, pero no me aparecían los métodos. Bueno, Pero yo no tengo idea, tú has respondido, fíjate, has respondido.
y yo no sé de dónde te has inventado esos valores. Sí, por eso, como le digo, no me aparecía y Pero, a ver, ¿por qué has respondido si no te aparecía? porque ahí ¿Y por dice, qué no has preguntado ese momento en el examen? Para eso estamos en la sala, ¿no? sí, entonces es Yo trato de resolver los problemas que tienen en el momento. Podía haber entrado a tu examen ahorita así como he entrado. Cuando me dicen, no, licenciada, mi examen no me sale o esta pregunta, entro. ¿Qué examen tienes? Y puedo verificar qué está pasando. ¿No? Pero después es completamente incompatible. ¿De acuerdo? sí, está bien, Inge, gracias. No, pues, ¿por qué? Ok, a ver. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta más, chicos? No, ¿verdad? El examen está bastante realizable, les comento. No tenía mucho ruido tampoco la pregunta del carrito, porque dividí en dos secciones, ¿no? El problema te dividí en un contexto general y te decía, por el momento. Entonces, a partir de ahí te empezaba ya a describir mucho mejor lo que se te pedía, ¿no? Y eso es lo que había que resolver. ¿De acuerdo? Ok, continuaremos entonces el avance de la materia y vamos a seguir viendo lo que son las estructuras de control, ¿ya? Hasta el momento habíamos visto estructuras de control de condicionales que me permiten elegir entre varias alternativas una, ¿cierto? La condicional simple te permite elegir una de dos alternativas y la condicional múltiple te permite elegir una de varias alternativas, ¿no? ¿Cómo eliges qué alternativa vas a hacer? La elección se basa en condiciones, ¿no? Usualmente que están expresadas como expresiones booleanas, ¿ya? Y en el caso de la condicional múltiple se elige de acuerdo al cumplimiento de alguna condición cuando se somete a alguna variable, ¿no es cierto? Una variable se somete a una consulta y dependiendo de cuál condición cumple esa variable, se va a elegir algún proceso, ¿no? Alguna alternativa. Eso es un condicional, ¿ya? Seguimos con este concepto de las estructuras de control y resulta que no todo lo que tú escribes necesariamente se va a ejecutar, ¿cierto? De arriba a abajo, eso es lo que hace el condicional. Hay algunas partes de lo que tú escribes que probablemente no se van a ejecutar y de qué va a depender de una condición. Hay otras estructuras de control que vienen a ser las de repetición. Como su nombre dice, esas estructuras de control te permiten repetir procesos. A ver, vamos a seguir recalcando, ¿no es cierto? Para nosotros poder implementar una alternativa de solución de manera computacional, tenemos que establecer un conjunto de pasos secuenciados lógicamente para hacer algo, ¿no es cierto? Estos pasos, fíjense, me van a llevar de una situación inicial a una situación deseada o me van a permitir lograr el objetivo, ¿no es cierto?, que estoy buscando o encontrar el resultado, qué sé yo. Y vamos a ir haciendo acciones, ¿no es cierto? La acción más sencilla, ¿qué cosa es? La asignación. La otra que habíamos visto, ¿qué cosa es? Las condicionales, ¿no? Entonces, hemos juntado asignación más condicionales y hemos podido hacer cosas interesantes desde el punto de vista de resolución de problemas, ¿no? Sencillos, pero ya podemos resolver de manera general algunos problemas. En este caso, nosotros vamos a incluir algunas estructuras que alteran también el flujo normal de lectura, ¿ya? No necesariamente vamos a leer todo, ¿no? Y de una sola pasada. Algunas cosas vamos a
necesitar repetir y probablemente lo vamos a hacer bajo alguna condición también, ¿no es cierto? Vamos a hacer bajo algunas características, vamos a repetir probablemente algunas cosas. Y en el mundo real, a veces muchos problemas se resuelven por repetición, ¿ya? En este caso, entonces, vamos a analizar estas estructuras de control de repetición. Recordaremos que las estructuras de control, a su vez, representan, ¿no?, o modelan algún tipo de pensamiento humano, que permiten abstraer el pensamiento humano de manera controlada, ¿ya? Ok, esto es lo que ya hemos visto. Lo que ahorita quiero entrar es saber lo que son estructuras de control de repetición. Entonces, las estructuras de control de repetición, como su nombre dice, te permiten repetir procesos. Es decir, yo puedo tener alguna cosa que hace algo y puedo querer que eso se haga varias veces, ¿ya? Estas estructuras de control de repetición siempre tienen que ser de manera controlada y siempre tiene que controlar que algún día termine, ¿de acuerdo? No debería estar repitiendo infinitamente, ¿no? Entonces, ¿por qué se dice que estas estructuras de control tienen que ser controladas? Debería en algunas ocasiones determinar la cantidad de veces que se va a hacer o cuándo se va a hacer una repetición, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de qué tipo de estructura de control de repetición tiene, este número de veces lo puedes definir un poco más fácil o lo puedes dejar un poco a la determinación del resultado de una condición. Pero siempre deberías tener más o menos una forma de identificar la cantidad de veces, hasta cuándo se va a hacer el proceso, ¿no? Y eso también tiene que ver con un concepto que es subyacente, que es que toda repetición siempre tiene que terminar. Entonces, tiene que haber un momento en el cual tu repetición va a terminar o tiene que suceder algún acontecimiento en el transcurso de tu ejecución que haga que el proceso termine de repetirse. ¿Y eso qué me permite tener? Me permite tener finitud del proceso, ¿ya? En la clase de hoy vamos a ver un tipo de estructuras de control de repetición que están basadas en conteo. Entonces, cuando, por ejemplo, yo digo, voy a repetir 10 veces este proceso. Entonces, ¿cuántas veces vamos a repetir? 10 veces. Y vamos a ir contando, ¿no es cierto? 1 vez, 2 veces, 3 veces, así. ¿Hasta cuándo? Hasta 10 veces. Termina de hacer esas 10 veces, entonces yo dejo de repetir. Ahí fíjense, mi proceso de repetición está controlado, ¿por qué? Por un contador, ¿cierto? 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, así. Eso está controlando cuando se repite, ¿ya? Y también en esta definición que acabo de decir, ¿cuántas veces voy a repetir? 10 veces. Sabemos, fíjense, que en algún momento eso va a terminar. ¿Cuándo se terminaría? Cuando mi conteo termine de contar el 10, ¿cierto? Cuando esté listo para contar el 11, entonces ahí terminaría mi conteo. ¿De acuerdo? Entonces, esta clase de repeticiones usualmente están determinadas por un intervalo de valores que me permite contar, ¿de acuerdo? Yo te digo, voy a repetir las cosas del 1 al 10 o 10 veces. En este caso, cuando yo digo 10 veces, nuestro límite inferior de conteo es implícito, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4. Y mi límite superior de conteo es, también me lo están diciendo, ¿cuánto es? 10, ¿ya? Entonces, cuando tenemos estas estructuras de repetición por conteo, siempre solemos tener un intervalo, ¿de acuerdo? Que me permite identificar el número de veces que ese algo que quiero repetir se va a repetir. ¿Y cómo es que nosotros hacemos el control? A través de un contador, ¿ya? Entonces, yo voy a tener, por ejemplo, un límite inicial que va a estar determinado por el intervalo y un límite final.
ya que también va a estar determinado por mi intervalo. Entonces, aquí yo puedo tener mi intervalo, puede estar así, fíjense. Este puede ser mi intervalo, ¿no es cierto? Podemos decir, acá yo voy a tener un valor, fíjense, voy a tener un valor inicial, ¿ya? Un valor inicial. Y puedo tener un valor final, ¿correcto? Puedo tener un valor final que me determine el intervalo. ¿Entendido? Así vendría a ser. En el caso de mi ejemplo, mi valor final, ¿cuánto es? 10. Y mi valor inicial, ¿cuánto es? 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a contar, ¿no es cierto? Entre el intervalo 1 y 10. Y mientras ese mi contador siga teniendo un valor de conteo válido en el intervalo, yo repito. ¿Ya? A la primera que mi contador termine, agote el intervalo válido de valores que puede asumir, entonces mi repetición o mi repetición sí terminaría. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la forma de hacer repetición por conteo. Entonces nos venimos acá. Fíjense que en terminología de estructuras de control, esto viene a determinar más o menos así. Cuando nosotros decimos, ¿no ve? Para todo i, tal que, digamos, i pertenece al intervalo, qué sé yo, un valor inicial hasta un valor final, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú dices algo así y no te dicen nada más, entonces probablemente tu idea es algo así, ¿no es cierto? Mi i, ¿cómo va a ir? Mi i va a tomar valores de así, va a ir en b sub i, bi, luego ¿qué va a hacer? Va a ser bi más 1, luego ¿qué va a ser? Bi más 2, ¿correcto? Luego ¿qué va a ser? Bi más 3, así contamos, ¿no es cierto? Así hasta que algún día llegue a bf. Fíjense, este umbral, ¿ya? Va a ser el umbral de valores válidos, ¿de acuerdo? Estos son los valores válidos que puede asumir el contador i. Valores válidos del contador i. En este caso, mi contador, si no me dice nada diferente, ¿cómo estamos contando? ¿Cómo está contando? De uno en uno, ¿cierto? De mi contador. Entonces, ¿cómo cuenta ahí? Es la pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo cuenta? ¿Ya? ¿Cómo cuenta? Entonces cuenta de uno en uno. ¿Correcto? Así está contado. ¿Ya? Este es un contador, ¿de acuerdo? Un contador, entonces, es una variable que va incrementando su valor de forma constante. En este caso, mi valor constante de incremento es 1. ¿Ya? Entonces, si suponemos que mi b sub i, mi bi es 3 y mi bf es 8, entonces mi contador i, fíjense dónde va a empezar en 3. Le digo más 1, ¿cuánto sería? 4. Más 1, le digo cuánto sería? 5. Más 1, 6. Más 1, 7. Más 1, 8. ¿De acuerdo? Y estos serían los valores válidos de mi conteo. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso? Sí, Lisa. ¿Sí? Ok, bien. Ya entonces, por defecto, fíjense, nosotros los seres humanos, ¿cómo contamos? De uno en uno. Ahora, si me dices algo así, para todo i que pertenece, de total que i pertenece al intervalo, y yo te pongo 7 al 29, pero cada vez voy a contar de 3 en 3, ¿cuáles serían los valores válidos de i? A ver, ¿y en qué empezaría? 7, En 7. ¿El siguiente valor? 10, El siguiente valor, 13, 13, 16, 19, 21, 24, 27, y ahí terminaría, porque el 30 ya no es válido, ¿cierto? Entonces, a esto se le conoce como valores válidos
del contador, que en esta ocasión me están diciendo que cuente de 3 entregas. ¿Y que no sería 22? Creo que sí, 24 más 20, 19 más 3, así tienes razón, es 22. Este aquí ya derrapó, ¿no? Sería 22 más 3, 25 más 3, 28. Pero el 31 ya no sería valor. ¿Estamos de acuerdo? Porque ya hemos excedido el umbral de conteo. Esto también puede suceder. Fíjense, yo tengo un contador I, tal que para todo I que pertenece al umbral 20, 10, y cada vez voy a ir contando de 2 en 2. Así, fíjense. Entonces, ¿cuáles serían los valores de I? 20, 18. 18, 16, 14, 12 y 10 inclusive, ¿no? A esto, ¿cómo se le conoce? Estos son nuevamente los valores válidos de conteo, ¿ya? A eso se llama un contador. Fíjense, entonces, este contador, ¿qué me está haciendo? Me está contando, ¿correcto? Está contando y está asumiendo valores en un intervalo predeterminado, ¿ya? Entonces, la cantidad de valores que va a subir este contador en esta estructura de control de repetición por conteo me va a determinar la cantidad de veces que yo quiero repetir. Por ejemplo, si yo le digo la cantidad de veces que yo quiero repetir está en el intervalo 20-10, pero cada vez voy a contar de menos 2 en menos 2, entonces, ¿cuántas veces me está diciendo que repita? 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces voy a repetir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, hay muchos procesos, fíjense, en los cuales nosotros podemos determinar la cosa que yo voy a repetir, el número de veces, basado en la cantidad de valores válidos que pueda asumir un contador en un intervalo dado que nosotros contamos en unidades constantes. Fíjense, este siempre es constante, ¿no es cierto? Por eso es contador. Aquí también, fíjense que hemos hecho más 3, ¿cierto? Más 3, eso es constante, ¿no? Y aquí que hemos hecho menos 2, menos 2, menos 2. Entonces, aquí el conteo siempre va a modificar la variable de conteo en unidades constantes, ¿ya? Eso es un contador, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estamos hablando de una repetición basada en conteo, estamos diciendo que nosotros estamos queriendo hacer que nuestro control de repetición sean los valores válidos del conteo. E inmediatamente también nosotros estamos determinando cuándo se va a terminar de repetir, ¿cierto? ¿Cuándo se terminaría de repetir? Cuando mi contador deje de contar, digamos, valores válidos en el intervalo específico, ¿ya? Eso es un contador o una repetición por conteo. Lo que vamos a hacer esto es borrar estas cosas, los comentarios que teníamos, y vamos a empezar a observar. ¿De acuerdo? Los contadores, entonces, fíjense, siempre están limitados, como les decía en la pizarra, ¿no? Por un intervalo que tiene un valor inicial y un valor final. Y siempre está limitado o está enunciado por un valor constante de conteo. En este caso es 1, ¿no es cierto? Nuestro conteo. Entonces, cuando nosotros queremos hacer un proceso varias veces y el mismo está controlado por conteo, básicamente yo le digo, 1 pertenece, digamos, ¿no? A mi valor inicial y a mi valor final está en el rango de conteo sí, dice, entonces hacemos proceso. Y luego que le digo, aumentaremos, seguiremos contando. En este caso es más 1, ¿no es cierto? Por defecto está más 1. Le pregunto, ¿2 rango válido de valores? Sí, me dice, entonces hacemos proceso. Y luego volvemos a contar. Le digo, 3, ¿sigue perteneciendo a mi rango válido de valores de conteo? Sí, me dice, entonces hacemos proceso.
Así sucesivamente, hasta que algún día mi contador llegue a contar una cifra que no pertenece al intervalo válido de conteo, ¿cierto? Entonces, en ese momento, mi repetición termina. ¿Ya? Esto se modela con una estructura de control de repetición por conteo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en toda actividad de conteo? Es lo que había escrito en la pizarra, ¿no? Se dice para todo i que pertenece al rango entre inicio y fin, donde inicio y fin son valores discretos, ¿de acuerdo? No pueden ser reales, porque ustedes saben que si yo te digo, a ver, si queremos tener un contador acá, esto es bien complicado, ¿cierto? Si yo quiero tener entre esto y 3.5, digamos, nosotros sabemos que aquí hay infinitos valores, ¿no es cierto? Entre 1, 0, 8, aquí hay infinitos posibles valores. Y entonces los contadores usualmente siempre se mueven, ¿ya? A los contadores por lo menos que vamos a utilizar para las estructuras de control de repetición que vamos a ver hoy día, siempre son o están en ámbitos de tipos de datos discretos. ¿Quiénes son tipos de datos discretos? A ver, ¿quién me dice? Los reales no son, los reales son continuos, ¿no? ¿Quiénes son discretos? Los enteros. Los enteros. ¿Quiénes también son discretos? A ver, piensen. ¿Quiénes también son discretos? Los naturales. Ya, pero en terminología de computación, les cuento que también los caracteres son discretos. ¿Ya? Por ejemplo, entre la A y yo le digo A más 1, ¿cuánto es? A más 1, ¿cuánto es? B. ¿Correcto? Si le digo B más 1, ¿cuánto es? Sí. Sí. ¿Cierto? Y así, ¿no? Yo le puedo decir A más 1, ¿cuánto es? B chiquita, ¿cierto? Más 1, esto me va a dar C chiquita. Y entonces los caracteres también habían sido valores discretos. Ahora fíjense los dígitos manejados como caracteres, así como carácter, ¿no ve? Este no es el número 0, es el carácter 0. Más 1, esto me va a dar 1. ¿Ya? Más 1, esto me va a dar 2. Y así. Y entonces los caracteres también en terminología de programación son valores discretos. ¿Ya? Los contadores entonces que nosotros vamos a utilizar para controlar las repeticiones de algo, cuando queremos controlar las repeticiones de un proceso basado en conteo, estos conteos siempre tienen que estar observando valores discretos. ¿De acuerdo? Primera cosa. En este caso, fíjense, en mi contador repetimos, ¿no es cierto? Mi valor constante de conteo es 1, 1, pero eso puede ser cualquier cosa, puede ser K. Hace rato hemos visto que puede ser de 3 en 3, puede ser de menos 2 en menos 2. Ya lo único que tienes que hacer es que sea consistente, ¿no es cierto? Si tú, a ver, esto escribimos. ¿A qué me refiero con que sea consistente? A que si nosotros tenemos, por ejemplo, un intervalo, ¿ya? Tenemos un conteo, ¿cierto? Que pertenece al intervalo 3, 10. Entonces, fíjense, este intervalo es creciente, ¿no es cierto? Del 3 al 10. Entonces, mi conteo, mi variable de conteo debería ser positiva, ¿cierto? Más K más 1, más 2, más 3, más 5, lo que tú quieras. Pero si tú tienes un valor I que va a pertenecer a un conteo, por ejemplo, regresivo, por ejemplo, entre 50 a 10, por decir, entonces mi conteo debería ser también interesantemente así, ¿no ve? Consistente.
Mi intervalo como es decreciente y mi conteo como es decremental, ¿vale? Decremento. Mi intervalo es ascendente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Incrementamos, ¿no es cierto? El conteo. Necesito hay que tener cuidado, porque sería grave, fíjense. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un contador así? Parece fácil, pero te puedes entrampar, fíjense. Si nosotros les decimos, vamos a tener el intervalo entre 10 a 50 y cada vez yo quiero contar de 2 en 2. A ver, ¿qué dice eso? ¿Cuál sería el primer valor de conteo de I? 10. 10. ¿Cuál sería el siguiente valor de I? 8. Menos 2, 8. El siguiente valor, 6. 6. ok, 6. Fíjense, 10 es el único valor válido del intervalo, ¿no ves? ¿Cierto? El 8 ya no es, ¿correcto? Entonces ya no es un valor válido y ya no es un valor válido. Eso tengo que aprender a controlar, ¿de acuerdo? Porque si no me puedo ir al infinito, fíjense. Porque aquí yo puedo decir, no, esto es lo mismo que decir lo siguiente. Fíjense, si nosotros agarramos esto en matemáticas, yo le digo, entonces los valores I van a estar en el rango entre 10 y menor o igual a 50. ¿Cierto? Es lo mismo, es esto. ¿Cierto? Todos los valores I, tal que estén entre el 10 y el 50. Entonces, cuando yo hago esto, menos 2, esto ya es 8. 8 ya no pertenece a este rango. ¿Ya? Pero cuando nosotros programemos, usualmente lo que se controla es solamente uno de los límites. Ya se empieza aquí, por ejemplo, yo le digo voy a empezar en 10 y luego me voy a asegurar que mi I siga estando en el intervalo. Entonces supondría que si yo tengo un conteo correcto, interesante, consistente, digamos, entonces no debería suceder que yo me vaya al infinito, ¿correcto? Porque si solamente le digo, ya voy a empezar en 10 y luego voy a empezar a contar. 10 es menor que 50, menor o igual que 50, sí. Menos 2 le digo, 8. Es menor o igual que 50, sí, me va a decir, Entonces, ¿esto qué me va a llevar? Al infinito. Esta clase de cosas hay que controlar, ¿ya? Pero, a ver, esta forma de controlar cuántas veces voy a hacer algo es bastante común para muchos ejercicios en los cuales nosotros necesitamos repetir cosas. En términos de pensamiento humano, esto se podría modelar así. Esto es A volcada que nosotros manejamos aquí, por ejemplo, para todo I. Bueno, en programación no podemos hacer este símbolo especial. Entonces, esto lo vamos a traducir así. Para todo I, ¿correcto? Y no le vamos a decir, pertenece también, no se puede poner, programación. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Le vamos a desglosar, le vamos a decir para todo I, está en el intervalo, fíjense, 10, ¿hasta dónde? Hasta 50. ¿Correcto? Ese es el intervalo que va a recorrer. Y cada vez cómo va a ir caminando, aquí dice de menos 2 en menos 2, pero aquí se supone que debería tener solo un valor válido, ¿no? No es un buen ejemplo de intervalo, ¿ya? A eso se llama la consistencia, ¿correcto? Tiene que ser consistente. Si el intervalo es ascendente, entonces el conteo debería ser incremental. En este caso, fíjense, mi intervalo es ascendente y mi conteo es decremental. Ahí algo raro está pasando. ¿Correcto? Esa clase de cositas hay que aprender cuando uno va a programar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a decir? Lo que nosotros vamos a identificar primero es la variable de conteo. Muy importante, ¿cierto? Porque esta es la que controla la cantidad de veces que este proceso voy a repetir. Le digo, para todos los valores válidos que mi I asuma entre este intervalo, valor inicial y valor final, dado que cada vez yo cuento de incremento en incremento, esta es una variable de incremento, entonces voy a hacer el proceso.
¿De acuerdo? Una vez, 2 veces, 3 veces voy a hacer el proceso. Hago el proceso y luego le digo, anda a asumir el próximo valor para i, considerando tu variable de conteo. ¿Ya? Si es que este nuevo i sigue perteneciendo al intervalo, entonces volvemos a hacer el proceso. Y luego le digo, anda a el próximo valor de i de conteo. ¿Ya? Eso es lo que me va a permitir controlar la repetición. Este pensamiento, fíjense, tiene una semántica asociada que es general para la mayoría de los lenguajes de programación imperativos. Lo primero que se hace cuando se observa este tipo de pensamientos es inicializar, ¿no es cierto?, mi variable de conteo i con el valor inicial. Y entonces siempre se empieza con el valor inicial del intervalo. No importa si es mayor o menor, eso va a depender, ¿no es cierto?, también de mi incremento. Entonces se supondría que la primera vez, fíjense, mi contador i tiene un valor válido supuestamente, ¿de acuerdo? Eso también va a depender de cuánto es el valor final, ¿ya? Entonces, siempre, cuando i asume algún valor, inclusive el valor inicial, lo primero que yo tengo que hacer es verificar si i pertenece al intervalo. A ver, ¿qué tal si nosotros le decimos, para todo i, fíjense, para todo i, tal que i pertenece al intervalo, le digo 2, 1, y cada vez voy a sumar de 1 en 1. Fíjense, este intervalo, este es incremental, ¿correcto? Entonces, este intervalo debería ser ascendente. En este caso, fíjense, no hay algún valor i tal que esté entre 2 y 1. No hay el tal valor, ¿de acuerdo? No existe. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces no existe. En este caso, fíjense, por esa razón es importante siempre para cualquier valor de i, verificar si es que este valor de i pertenece al intervalo, ¿ya? Si pertenece al intervalo que nosotros hemos estipulado por el valor inicial y valor final, entonces vamos a ejecutar el proceso. Una vez que ejecutamos el proceso, modificamos mi contador, es decir, lo incrementamos, ¿de acuerdo? De manera sistemática. Y luego volvemos aquí para verificar si es que este i sigue perteneciendo al intervalo, ¿no? Si pertenece, ejecutamos, modificamos y regresamos. Hasta que algún día, fíjense, este i asuma algún valor que no pertenece al intervalo. En ese caso, entonces terminamos, ¿no?, de repetir el proceso. ¿De acuerdo? Este es el famoso estructura mental para poder controlar procesos de manera repetida. ¿Ya? Eso es lo que hace. Entonces, veamos. En el caso de Java, ¿qué es lo que nosotros tenemos? En el caso particular del JDK, la forma de representar esta estructura de repetición es la siguiente, ¿no es cierto? Te lo pone con la palabra reservada for, ¿de acuerdo? En inglés. E inmediatamente, entre paréntesis, te va a indicar cuál es la variable de conteo, en este caso sí, dónde inicia, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el rango o máximo de valor que debería cumplir? ¿Y cómo incrementa? Ya, en este caso, ¿qué estamos modelando? Estamos modelando un conteo ascendente, ¿de acuerdo? Tenemos un intervalo ascendente y un conteo que incrementa. ¿Están de acuerdo? Así agarra en terminología JDK un for. Entonces, a esta parte se le llama inicialización del conteo. A esta parte se le llama el control o la validación de que el valor de conteo siga perteneciendo al rango válido, ¿no?, o al intervalo válido. A esta parte se le conoce como el incremento, ¿de acuerdo? La modificación o el próximo i que habíamos identificado en la anterior diapositiva. Entonces, este me permite encontrar el próximo valor válido de i. ¿Y cómo se encuentra el próximo valor válido de i? Incrementando, ¿no es cierto?, el contador. Repito, esta estructura
está modelando un conteo en un intervalo ascendente y un conteo que cada vez se incrementa. Entonces, acá adentro, ¿qué vamos a poner? El proceso. Fíjense, siempre llave abierta, llave cerrada, para identificar el proceso que nosotros queremos repetir. Puede ser un proceso muy complicado, puede ser solamente una línea, y siempre vamos a identificar este bloque de proceso con esta llavecita de apertura y cierre, ¿ya? Entonces, el for en términos JDK, fíjense, se compone de esta parte que nosotros le vamos a denominar la cabecera del for. Y en la cabecera del for que identificamos de manera, pero así, precisa, explícita, cuál es mi variable de conteo, cuál es el valor inicial de conteo, cuál es la condición que debería cumplir para que este contador se considere un valor válido y cómo debería incrementarse, ¿no es cierto? Cómo debería modificarse este conteo. Y a esto que está entre la llave abierta y la llave cerrada, que tenemos aquí, se le conoce como el cuerpo del for, ¿de acuerdo? Vendría a ser el proceso que quiero repetir. Y nuevamente, fíjense, la semántica operacional de esta estructura de control es similar a lo que habíamos mostrado en la anterior transparencia. Lo único que cambia es la forma de escribir, ¿ya? Eso hay que aprender, ¿de acuerdo? Eso es, ¿ya? Entonces, este es el for y se escribe así, ¿ya? Bien, entonces veamos qué es lo que nosotros tenemos aquí. Lo que básicamente hace, si nosotros estuviéramos viendo cómo se ejecuta un proceso, entonces ingresamos por aquí, ¿no es cierto? Y dependiendo de lo que valga este valor, vamos a hacer este ciclo. Fíjense, podemos hacer este ciclo tantas veces como valores válidos tenga mi variable de conteo. Acabo de borrar esos dos circulitos, pero son importantes. Fíjense, siempre hay un punto de acceso a esta estructura de control y siempre hay una sola vía de salida. ¿Cuándo nos salimos del for? Cuando el i ya no pertenece al intervalo o el i asume un valor que no pertenece al intervalo, ¿de acuerdo? Ahí se termina este for. ¿Correcto? Entonces, a ver, haremos un conjunto de ejemplitos chiquititos y vamos a hacer uno que es un clásico dentro de lo que es la programación. Por ejemplo, si quisiéramos calcular, el factorial de n, nosotros sabemos que el factorial de n por definición está así, ¿no es cierto? Se dice 1 por 2, por 3, así sucesivamente por 4 por n, ¿cierto? Ese es el factorial de n. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que encontrar? Nosotros tenemos que encontrar el producto, ¿cierto? Entonces, el factorial que había sido un producto. Y había sido un producto de todos los enteros positivos en el rango del 1 hasta n, ¿cierto? Eso había sido el factorial. Tú dices, oh, qué interesante. Dice que el factorial es este producto, repito, de todos los números que están en el rango 1 hasta n. Por lo tanto, yo puedo hacer lo siguiente, ¿no es cierto? Mi producto va a ser 1 la primera vez. Y luego, ¿qué tendríamos que hacer si nosotros empezamos a hacer esto a detalle? Agarro el producto y lo multiplico por 2, ¿cierto? Y luego a ese resultado, fíjense, el nuevo valor de mi producto va a ser el producto multiplicado por 3, ¿cierto? Y así sucesivamente. Así yo puedo conseguir el factorial. Y la última vez que yo voy a hacer este producto, voy a agarrar el producto multiplicado por él. Estos puntos suspensivos son molestosos, ¿de acuerdo? Estos son ambiguos. ¿Correcto? Son ambiguos. ¿Sí? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Fíjense, ¿qué es lo que me estoy dando cuenta?
que este proceso de multiplicar el producto por algún valor se repite. ¿Qué es lo único que es diferente? Fíjense, lo único que es diferente es esto. ¿Cierto? Es esto. Pero estos valores, fíjense, son sistemáticos, ¿no es cierto? 2, 3, bla, bla, n. ¿Entendido? Entonces yo puedo decir, ok, esta cosa yo la puedo modelar así. Fíjense, esto se puede modelar así. El producto siempre va a ir cambiando, agarrando el valor parcial que se tenga del producto, multiplicado por algún valor i. ¿Correcto? Entonces, esto lo reemplazo por i. Y le digo, para todo i que pertenece, a ver, para todo i, al que i pertenece a qué intervalo. De 1 a n. Sí, a ver, nos fijaremos. ¿De dónde a dónde? ¿Aquí? ¿De 2 a n? Sí, de 2 hasta n inclusive. ¿Y cómo va a ir contando, cómo va a ir cambiando esos valores, sí? De 1 en 1. De 1 a 1. De 1 en 1. Listo, fíjense. Esto que habíamos agarrado aquí lo hemos traducido a 2 líneas prácticamente. ¿Ya? Y si nosotros esto traducimos a programa, en algún lugar del mundo podríamos escribir completamente y de manera válida algo así. Yo le digo, calcular, fíjense, el factorial de un número, ¿ya? El factorial de un número n, ¿ya? Bajo las condiciones de n, ¿no? De n puede ser 0 o mayor a 0 entero, ¿no? Natural. Yo le digo, este es mi resultado, que se compromete a entregarme un producto. ¿No ves? Por definición, la primera vez mi producto, ¿qué va a ser? Mi producto va a ser 1. ¿Cierto? Ahí empieza mi producto. Ya, por definición va a ser 1. Me vendré acá, agarraremos, agrandaremos. Ese es mi producto, va a ser 1. Y yo le digo, vamos a hacer, dice, esta operación. ¿No es cierto? Vamos a agarrar al producto y lo vamos a reemplazar con lo que tenía el producto multiplicado por i. ¿De acuerdo? Para todos los valores de i que empiezan, dice, en 2, inclusive van a ir hasta n y cada vez va a ir aumentándose de 1 en 1. ¿Correcto? Vamos a hacer eso. ¿Sí? Nosotros sabemos que mi i es una variable de conteo que es de tipo entero. ¿No? Ahí. Listo. ¿Y qué le decimos? Acabamos de obtener el factorial de n. ¿Ya está? En fin, acabo de calcular el factorial de n. ¿De acuerdo? Entonces, esta clase de pensamientos me permite modelar el for. ¿Alguna pregunta? Entonces tenemos que identificar un contador donde veamos ya un patrón de incremento o decremento, ¿no? Sí, sí. Hay problemas, ¿no? Veo los cuales se acondicionan. ¿Y cómo hemos ido consiguiendo el producto? Fíjense, hemos partido por aquí. Y luego hemos ido consiguiendo el factorial de manera incremental, ¿no ve? De manera sucesiva. Y luego le hemos multiplicado por 2. Y a este resultado le hemos multiplicado por 3. Y a este resultado le hemos multiplicado por 4. Y a este resultado le hemos multiplicado por 5. Eso hemos hecho, ¿cierto? A producto 1 le he multiplicado por 2. Y a este resultado le he multiplicado por 3. Y a este resultado, fíjense, le voy a multiplicar por 4 y así sucesivamente, ¿no? He empezado a calcular el factorial de n de manera sucesiva y repetitiva. ¿Está bien? Sí, está bien. Gracias. Ok. Ya, en este caso es adecuado utilizar el for, porque como hemos observado, el problema es propicio para contar, ¿cierto? Voy a yo ir incrementando mi producto sucesivamente. Empiezo en 1 y luego lo incremento por 2. O sea, lo multiplico, ¿no es cierto?
hago una productoria por 2. Y a eso le hacemos producto 3. Y al resultado, producto 4. Y siempre vamos a ir, fíjense estos valores, me estoy dando cuenta que siguen un patrón específico. ¿Y qué básicamente estamos haciendo? Estamos contando, ¿cierto? Y mi conteo empieza aquí y termina aquí. ¿Correcto? Eso es lo que hemos hecho. Lo hemos generalizado así y vendría a ser el programa que me permite obtener el factorial de un número entero completamente válido. ¿Ya? Y no he tenido que hacer con puntos suspensivos ni nada por el estilo. ¿Correcto? Ok, nos vemos entonces la siguiente clase. Vamos a estar haciendo ejercicios con el uso de for. Vamos a introducir las otras 2 estructuras de control de repetición. Y con eso prácticamente ya estaríamos prácticamente conociendo todas las formas de estructurar pensamiento. Y luego lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar en agilizar el cerebro y aplicar estas estructuras de pensamiento para poder sistematizar alternativas de solución a algunos problemas. Nos vemos el día jueves, jóvenes. Hasta luego, dice. Hasta luego. Hasta luego.